Hola hermanos, muy buenos días. Me da mucho gusto poder nuevamente estar con ustedes por medio de estos medios de comunicación que el Señor nos ha permitido poder estar. Siempre es un gozo, siempre es una alegría el poder compartir la palabra del Señor. Nos damos cuenta de que el Señor aún sigue trabajando con nosotros. Él nos ha capacitado y nos ha dado, según es su misericordia y su gracia, la oportunidad de poder enseñar su palabra, y nos ha ayudado para que sigamos motivándonos y sigamos apoyándonos los unos a los otros. Una bendición especial, un saludo especial para todos los hermanos que ahora estarán viendo esta clase. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Y también un saludo a todos aquellos otras personas, amigos, familiares, personas de mi país que de repente tendrán la oportunidad de ver el video. También muchas bendiciones, que el Señor les bendiga, que este tiempo sea un tiempo donde el Señor pueda hablarnos por medio de su palabra, donde el Señor nos pueda guiar. Como todos saben, el hermano Miguel siempre da algunos anuncios, y por cierto también de paso da la fecha, octubre 3, domingo octubre 3, ¿ok? Y él también da unos anuncios. La verdad es que seguimos lidiando con COVID. Algunas personas están resistiendo el hecho de seguir algunos protocolos de seguridad. Tenemos que respetar la manera como las personas quieran conducirse. En templo nosotros aún usamos la mascarilla, seguimos cuidándonos. Es una situación difícil, es una enfermedad difícil. Hemos perdido cuántos hermanos que hemos amado, cuántas familias que conocemos, que queremos, también han pasado por situaciones difíciles y siguen pasando por situaciones difíciles. Entonces hay que respetar a los demás. No importa la decisión que otra persona tome, seamos responsables, y cuando el Señor ponga en nuestro corazón el hecho de usar nuestra mascarilla para cuidar a las demás personas a nuestro alrededor, hay que hacerlo. Es algo no de prestar una resistencia, sino que demostrar el amor de Dios en todo momento. Entonces eso, hermanos, que sigamos a nosotros unidos, apoyándonos en oración. Ve que hemos tenido una campaña de oración muy linda para orar por nuestro uno. En algunos casos han habido varios unos. Yo tengo un par de unos por ahí. Y ha sido un tiempo de mucha bendición, ha sido un tiempo bueno. Y por cierto, este domingo es el último día de nuestra campaña de quién es nuestro uno por este momento, porque la verdad es que el tener un uno en nuestras vidas no debe de ser nada más este tiempo que hemos pasado de oración, sino que constantemente el poder interceder por otra persona para que conozca a Cristo, porque ese es el llamado que Dios nos ha dado, que podamos predicar su evangelio, hacer discípulos para que aquellas personas puedan venir al conocimiento de Cristo, que puedan alcanzar salvación y vida eterna. Entonces, por este tiempo, el domingo es el último día. Esperamos en Dios de que la iglesia pueda tener nuevas caras, que pueda tener nuestros unos ahí. Hemos estado orando por eso. Y no solamente que puedan venir a la iglesia, sino que puedan entregar su vida a Cristo, que puedan experimentar la grandiosa y gloriosa salvación del Señor, que puedan experimentar la transformación de vida que nosotros hemos experimentado cuando hemos venido a Cristo. Entonces, por eso estamos acá. Otro anuncio más: el 17 de octubre, primeramente, con el favor de Dios, nosotros podamos comenzar ya las clases presenciales de escuela dominical. Y eso también va a ser de mucha bendición. No solo me van a ver a mí, a Miguel, sino que ya es una clase más en conjunto. Participamos todos y eso es muy lindo, el poder reunirnos nuevamente con todas las medidas de seguridad, hermanos. Mascarilla y todo el protocolo de seguridad que usamos en templo. Eso, así es como vamos a arrancar las clases. Bueno, sin más nada, comenzamos la clase hoy. Seguimos estudiando la carta a la iglesia de Roma. Pablo ha escrito una carta preciosa a los romanos, y en este tiempo hemos estado estudiando. Recuerden que hemos estado estudiando ya la carta a los romanos por un buen tiempo, y ahora vamos a seguir en el capítulo 11. Miguel comenzó el capítulo 11 la semana pasada y ahora seguimos en el capítulo 11. Y quiero que piensen de esta manera, hasta aquí donde hemos estudiado la carta a los romanos. Decíamos que el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3 hablaban de la condenación de la humanidad por el rechazo a Dios, por el rechazo
de la revelación que es por medio de la creación y también la revelación que era por medio de su palabra al pueblo judío, en el caso del pueblo de Israel. Entonces, la humanidad estaba condenada. Lo hablamos, capítulo 1, 2, 3. El capítulo 4 y 5 se habla de la justificación. Recuerden que la justificación era por medio de la fe en Jesucristo. Pablo hablaba de cómo eran justificados en el Antiguo Testamento algunos de los héroes de la fe, y también habla de la justificación de nosotros por medio de la fe en Cristo. Capítulos 6, 7 y 8 habla lo pueden ver como santificación práctica. El capítulo 8 tiene extensa información sobre lo que es la persona del Espíritu Santo. Maravilloso lo que Él hace por nosotros, cómo nos capacita, cómo nos redarguye, cómo nos da la sabiduría del cielo, cómo el Señor trabaja por medio de su Espíritu. Lindo pasaje, precioso. Y entonces ahora estamos estudiando lo que es el capítulo 9, 10 y 11, que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Okay? Habíamos estado estudiando esos capítulos. Pueden pensar en el capítulo 9, Israel en el pasado, en el capítulo 10, Israel en el presente, un capítulo claro, un capítulo que deja saber de que todos tenemos que reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios y que murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos, y creer en Él como nuestro Señor y Salvador para que podamos nosotros alcanzar salvación y vida eterna. El pueblo de Israel está ahí mismo en ese grupo, aunque hay otras aplicaciones, otras profecías que aún no se han cumplido para el pueblo de Israel, pero en ese capítulo 10 el Señor dice, esto es lo que pasa con el pueblo de Israel en el presente. Capítulo 11 vamos a hablar de lo que pasa con el pueblo de Israel en el futuro. ¿Okay? La gran pregunta de la clase pasada, la gran incógnita con que se terminaba la clase pasada, en el capítulo 11, dice, ¿ha desechado Dios a Israel para siempre? Esa era la gran pregunta. Miguel lo explicó y al final lo volvió a hacer la pregunta y volvió a llevar a ese punto. Y la respuesta es no. Dios no ha desechado a Israel para siempre. Miguel decía, hay un remanente. Ese fue el tema de la clase pasada. Había un remanente. Piensen como un tronco de un árbol que ha sido como podado, pero al ser podado, entonces aún hay unas ramitas que tienen vida, aún se ve algo crecer en aquel tronco de aquel árbol. Así lo podemos ver. O sea, vamos a hablar un poco acá del por qué el pueblo de Israel, para no decirlo tan fuerte, porque aunque lo vamos a ver aquí en la palabra del Señor, lo dice, ha sido expulsado, por así decirlo, está puesto en disciplina, y el por qué está ahí, pero aún ahí había un remanente, aún había unas personas fieles, como le decían el Señor en el pasaje que leíamos en ese momento de Elías, de que aún ahí él se había reservado 7,000 hombres fuertes, que no habían doblado rodilla ante Baal. Así había un remanente del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que Pablo decía. Ahora, el pasaje que vamos a estudiar el día de ahora tiene otra gran pregunta. Comienza con otra gran pregunta que también hay una respuesta buenísima. Y vamos a leer en el capítulo 11 del versículo 11 y dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Han tropezado los de Israel para que cayesen. Y la implicación aquí es igual que antes, que cayesen para siempre. Entonces aquí la respuesta es igual, de ninguna manera. No, eso no ha pasado. O sea, no es que tropezaron y ¡puf!, se perdieron. No han tropezado para que caigan para siempre. Y lo que vamos a leer otros versículos de la Biblia y quiero llevarlos acá antes de pasar a esta parte que vamos a seguir estudiando. Y es que quiero que pongamos a pensar en qué tropezaron ellos, por qué cayeron, qué los ha llevado hasta acá. O sea, lo que hemos estado estudiando, ¿por qué el pueblo de Israel en este momento está así? ¿Por qué vamos a ver qué es lo que va a pasar con ellos en el futuro? Porque hay malas noticias, hay personas que son indiferentes al pueblo de Israel. Hay personas que simplemente no importa lo que pase con el pueblo de Israel. Y hay personas que son pro-Israel. Y para todo esto hay indicaciones bíblicas, hay dirección de parte del Señor en su palabra.
de cómo debemos verlo, cómo debemos entenderlo, porque lo crean o no, hay personas que aún en este tiempo, teniendo la palabra, teniendo ya todo bien claro, sabiendo de que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era para llevar a la humanidad hasta Jesucristo, aún así quieren volver a pegarse a las prácticas del pueblo de Israel, a amar aquello, a decir, oh, somos pueblo de Israel, somos esto y esto y esto, porque vamos a hacer las mismas prácticas de ellos. Recuerden que aún en este tiempo también hay judíos que no creen en Jesucristo, ¿ok? Pueblo de Israel por descendencia sanguínea y no creen en Jesucristo. O sea, aún esperan un Mesías que ya llegó, Jesucristo mismo. Entonces, pero vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento daba pautas de quién iba a ser Jesucristo, aquel Mesías de la promesa, y ellos aún no han entendido eso muy bien, ¿ok? Entonces, la nación de Israel, habiendo sido elegida por Dios, por su soberanía, únicamente por su soberanía, porque Él es Dios, así escogió a Abraham y así escogió a su pueblo, ha sido temporalmente desechado. Fuerte, ha sido puesto en disciplina por la dureza de su corazón, por su incredulidad. ¿Y la incredulidad de qué? No creyeron en Jesucristo, aún teniendo todas las pistas, aún teniendo todo bien marcado por los profetas, aún teniendo todo bien indicado de quién iba a ser el Mesías, ellos aún así rechazaron a Jesucristo. ¿Pero por qué rechazan a Jesucristo? Piénselo como un rompecabezas, ¿ok? Usted tiene un espacio ahí donde le hace falta una piececita y de repente uno lo que ve son, que hay un color aquí en esta esquina, hay otro color en esta esquina, hay otro color en esta esquina, otro color en esta esquina. Buscas una pieza que pueda tener esos colores y que quede en ese lugar y ¡pum!, lo pones. O sea, así estaba para el pueblo de Israel, según las profecías, quién iba a ser el Mesías. Para el caso en la ley de Moisés habla de un Mesías humano, pero también Dios mismo. O sea, iban a venir dos, iba a ser uno solo que iba a tener esas dos cualidades o iba a ser esa persona que cumpliera todos esos requisitos al mismo tiempo. Lo puede ver no solo en la ley de Moisés, ¿ok? Estoy hablando de la ley, los salmos, los profetas, todo el Antiguo Testamento hablan de Jesucristo como hijo de hombre, como un ser humano, pero al mismo tiempo Dios mismo. La ley, los salmos, los profetas también hablan de Jesucristo como siervo y como rey. O sea, ¿cuál quieres? ¿Un siervo sufriente o un rey todopoderoso que va a liberar tu pueblo? Nosotros lo podemos entender ahora muy fácilmente. Sabemos que Jesucristo habla en la Biblia dos venidas. La primera venida como un siervo sufriente, el cual dio su vida por ti y por mí para que nosotros fuéramos salvos. Su segunda venida como un rey a gobernar la nación, para gobernar como rey para siempre, por toda la eternidad. Entonces, pero ellos no lo entendían de esa manera. Isaías, dos pasajes en Isaías. Isaías 53 lo presenta como un siervo sufriente, no la mejor imagen del Señor Jesucristo que ellos esperaban, como un libertador que reinara con poder, pero así lo presenta Isaías 53. Isaías 9, por otro lado, lo presenta como un rey. Lo presenta, habla de un Dios fuerte, un Padre eterno, un príncipe de paz. Dice lo dilatado de su imperio. O sea, ese Mesías estaba mejor que el otro, pero de esa manera habla del Mesías en el Antiguo Testamento. Entonces, también lo vemos en el Antiguo Testamento que solo Jesucristo fue profeta, sacerdote y rey. O sea, solo Él cumple todo eso. Permiso, hermanos, toma un cafecito. Solo en Jesucristo lo podemos ver completamente. Entonces, todo eso, todas esas pistas que han dado para la pieza clave que hacía falta, entonces los judíos no lo pudieron ver y por eso es que rechazaron a Jesucristo. Y vemos cómo el Señor, cómo actúa como Mesías cuando llega, habla con autoridad propia,
mas yo os digo, dice el Señor, hace señales de un Mesías, milagros, sanidades, acepta adoración de la gente, se hace igual que Dios, dice yo y el Padre, uno somos. Entonces todas esas cosas, todas esas señales que da y el pueblo aún así no acepta. Recuerden que Jesucristo constantemente decía a los fariseos que eran hipócritas, que ponían cargas que ni ellos podían llevar. Ellos sabían exactamente, y el confrontar el poder de Jesucristo de discernir sus pensamientos, lo que ellos estaban siempre tramando en sus corazones en contra de él, eso creaba aquella tensión y aún así no recibieron a Jesucristo como el Mesías. Ahora hay un pasaje precioso en Mateo y ahí es donde quiero llegar, ¿ok? Para que podamos entender lo que aquí sigue. Mateo 21 dice, oído otra parábola, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lugar, edificó una torre y la arrendó a los labradores y se fue lejos. ¿Ok? Y vamos a ver cómo termina la parábola. Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos los labradores que recibiesen sus frutos. Dice, mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, ¿tendrán respeto a mi hijo? Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Es bien sencillo, nosotros ya sabemos cómo esta parábola termina. Jesucristo está hablando del pueblo de Israel, cuántas señales Dios preparó algo el Señor para ellos, dedicó tiempo, preparó un pueblo, lo hizo su pueblo por su soberanía, les mandó profetas para mantenerlos ahí, para indicarles no se salgan, están mal, hagan esto, con el propósito de que se mantuvieran hasta lo que era, por así decirlo, no hay ejemplo, ¿ok? Pero por así decirlo, el cherry on the pie, la cerecita en el pastel, Jesucristo al final, hasta ahí los quería llevar, hasta la salvación por Cristo. Pero el pueblo de Israel simplemente hizo lo malo, no entregó frutos, aunque él mandara a sus siervos a buscarles, a unos mataron, a otros apedrearon y a otros golpearon. Entonces constantemente fue eso hasta mandar a Jesucristo. ¿Y qué hizo con su hijo? ¿Qué hicieron con su hijo? Lo mataron también. O sea, dijeron, este es el heredero, lo matamos, nos quedamos con toda la propiedad. O sea, mataron a su hijo. Y dice, cuando venga pues, aquí le va a hacer una pregunta al Señor a ellos. Dice, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores. Aquí en esta clase estamos hablando y el título de la clase es también a los gentiles. Recuérdense que en la clase pasada, en el 11, Miguel decía salvación a los judíos. Aquí dice también a los gentiles. En la palabra del Señor dice salvación a los gentiles. Entonces dice, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ojo con este versículo que sigue. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, pueblo de Israel, fariseos, escribas, y será dado a gente que produzca los frutos de él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. ¿Por qué el reino de Dios ha sido quitado de los judíos? ¿Por qué están en disciplina? Porque rechazaron a Jesucristo, rechazaron al Mesías. Esto es Biblia, hermanos. Aquí no estamos inventando, ¿ok? Dice, y sigue el pasaje y dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y aún así, hermanos, sabiendo que hablaba de ellos y sabiendo que Jesucristo hablaba del mismo, aún así no quisieron recibir a Jesucristo.
aún así no entendieron lo que significaba, aún así le rechazaron. Y es por eso que ahora vamos a entender lo que Pablo dice. Un pasaje más, Mateo 27. Escuchen, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiéndole todo el pueblo dijo, ojo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. ¿Sí está viendo? ¿Sí ve lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Israel está así como está ahora? Ahorita mismo vamos a entrar en lo que es el resto del pasaje del capítulo 11, y entonces nos vamos a dar cuenta qué ha llevado al pueblo de Israel aquí y por qué razones están en este momento. Miguel bien lo decía la vez pasada, no es como lo ponían en el último pasaje del capítulo de los últimos versos que decía David en el 9 y el 10 del mismo capítulo 11, aún como así funcionaba en el Antiguo Testamento, o es lo que ellos creían en el Antiguo Testamento que debería de ser según la ley de Moisés. Dios no es un Dios malo, Dios no es un Dios injusto. Nuestro Dios es un Padre amoroso, un Padre bueno, dice su palabra. Y el propósito de Él es que nadie se pierda y que todos vengan al arrepentimiento. Y ahorita mismo también lo vamos a ver. Entonces podemos darnos cuenta de que el pueblo de Israel en este momento está como está, se encuentra como se encuentra, por su propia decisión. Rechazaron el Mesías, aún después de tantas pistas, aún después de haberse mostrado de tal manera a través de todo el Antiguo Testamento, los profetas, la palabra del Señor, de quién iba a ser el Mesías, aún así lo rechazan. Y aún ahora que Jesucristo les dice esta parábola y ellos entienden que habla de ellos, aún así le rechazan, y vimos cómo termina en el otro capítulo de Mateo 27. Lo crucifican, lo matan, y ellos dicen: sea su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, es culpa nuestra. Nosotros vamos a cargar con esa responsabilidad. Hay que crucificarle. Realmente son noticias muy tristes, hermanos. Son maldiciones acarreadas para con ellos, tiempos difíciles. Son cosas que no eran el propósito de Dios, pero así pasó. Entonces nos podemos dar cuenta, como estábamos hablando, de cómo el pueblo de Israel ha llegado hasta acá. Sigamos en la parte de lo que es Romanos, ¿ok? Dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen para siempre? En ninguna manera, dice Pablo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Hermanos, por la transgresión del pueblo de Israel, porque rechazaron al Mesías, porque la palabra del Señor dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, por esa razón es que ahora nosotros somos incluidos. Por eso ahora hay salvación para los gentiles, porque el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, aquel que tenía toda la información necesaria para darse cuenta inmediatamente de quién iba a ser el Mesías, lo rechazan. Entonces nosotros ahora alcanzamos salvación. Y Pablo va a hacer un desarrollo muy lindo de esto. Y Pablo, más adelantito vamos a ver donde habla de para provocarles a celos. O sea, nosotros cuando, no sé si se acuerdan en el estudio del capítulo 3, donde Pablo hace una pregunta y dice: ¿es Dios solamente de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Recuerden que yo les decía que esta parte era bien ofensiva, porque cuando Pablo les hace estas preguntas, las respuestas de ellos eran en ese tiempo, en ese momento, bien lógicas. Cuando Pablo dice: ¿es Dios solamente de los judíos? Por supuesto, Pablo, sí, Dios es solamente de los judíos. Aun sin embargo, Pablo aquí dice: por la transgresión del pueblo judío, entonces viene la salvación a los gentiles. Y dice: para provocarles a celos. Y ahorita vamos a ver más adelante
cómo Pablo usa eso al momento de provocarles a celos, aún para poder que algunos de esos judíos alcancen salvación. Y dice, y si su transgresión es la riqueza del mundo, la transgresión del pueblo judío es la riqueza del mundo, el haber rechazado a Jesucristo es la riqueza ahora para el mundo, una puerta abierta para que el mundo se salve. Y su defección, la riqueza de los gentiles. Y yo veo esta parte donde dice como su defección, como el haber rechazado el pacto que Dios tenía con ellos, el haber desobedecido, el no haberse dado cuenta de todo aquel cuidado que Dios tenía por ellos, ahora resulta en riqueza a los gentiles. Pablo aquí hace una pregunta fantástica y no deja esa historia de los judíos hasta ahí, ¿ok? Y dice, ¿cuánto más su plena restauración? Primera vez aquí que Pablo habla de una plena restauración para el pueblo judío. Entonces, aquí realmente tenemos la respuesta de nuestra pregunta. Dice, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen para siempre? De ninguna manera. Hasta ahora están en esta situación, pero habrá una plena restauración del pueblo de Israel. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo aquí, cuando Pablo dice de una plena restauración, ya ni siquiera lo podemos ver ante la luz de aquel remanente, porque el remanente era un poco, era algo que había quedado, era, por así decirlo, pocos de ellos. El remanente no es otra cosa más que un restante de, había una parte grande, pero solo queda esto, un poquito de una parte grande. Pero aquí Pablo habla de una plena restauración, algo que incluye a todos, algo que es hecho de una manera completa, de una manera perfecta. Entonces, y eso aún no se ve. Entonces, por eso hablamos de este capítulo como Israel en el futuro. Hay parte de todo esto que aún no se cumple y lo veremos en un futuro. Y sigue el 13 diciendo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es lo que le decía, ¿sí ve? Aquí, como diríamos nosotros, Pablo mata dos pájaros de un solo tiro. Él hace su ministerio, honra su ministerio, habla a los gentiles, está dando buenas nuevas a los gentiles de que por la transgresión del pueblo de Israel nosotros ahora tenemos una puerta abierta, vamos a poder tener la oportunidad de ser salvos. Adelante vamos a ver que sigue hablando de que es por fe y eso es muy importante. Entonces, pero Pablo dice, y si puedo provocar a celos a algunos de mi gente para que también se arrepientan. Pablo siempre sobre la jugada, así deberíamos de ser nosotros. Deberíamos de estar siempre pensando en cómo intencionalmente llevar el evangelio de salvación para poder llevar esas buenas nuevas de salvación y que las personas puedan conocer a Cristo. Nosotros entregamos las buenas nuevas del evangelio. Jesucristo se encarga de hacer el trabajo en el corazón de la persona. Él se encarga de convencer a aquella persona. Miguel en la clase pasada daba un ejemplo y dice, para que aunque un corazón sea duro, el Señor ahí, como con un cincel y un martillo, quiebre aquel corazón hasta el final para que aquella palabra llegue. Entonces, puede ser de que yo sea el primero que lleve el evangelio a una persona, o puede ser de que yo sea el quinto martillazo. 5 personas más han llevado el evangelio, pero el propósito es que aquellas personas puedan conocer al Señor. Intencionalmente nosotros poder hacerlo tal y como lo hacía Pablo. El 15 dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Palabras muy importantes en este versículo, hermanos, porque dice, porque si su exclusión, y en el griego original nosotros podemos pensar con la palabra expulsión, mucho más fuerte que lo que aquí dice. O sea, si ellos eran los actores principales de la película, ahora pasaron a ser actores de reparto. Si ellos eran los protagonistas del juego,
podemos pensar en un juego de soccer. Si ellos eran el Messi del juego, bueno, no voy a herir sentimientos aquí, ok, esto solo es un ejemplo, pero si ellos fueran el mejor jugador del partido, ahora están en la banca por su expulsión. Eso es lo que está diciendo. Porque si su expulsión es la reconciliación del mundo, o sea, pasa algo maravilloso por haber sido excluidos, por haber tomado otra posición en esta historia, dice, ¿qué será su admisión? Dice Pablo, sino vida de entre los muertos. Pablo dice que Israel va a ser restaurado completamente, o sea, ellos incluidos en el plan de Dios con el mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo. El Señor, ¿qué va a hacer? ¿Qué hizo con Oliver Erazo? Oliver espiritualmente estaba muerto. Tenía pasiones a la carne, al mundo, situaciones oscuras. Pero cuando el Señor viene, lo que Él trae es vida y vida abundante. El Espíritu de Dios me dio vida. Y el Señor, por medio de su Espíritu Santo y por Jesucristo, me restauran y me transforman. Entonces lo que Pablo está haciendo aquí es, en su admisión, en aquel plan perfecto de Dios, pasará algo grandioso. O sea, van a resucitar. O sea, él está diciendo acá en este pasaje, en el verso 15, que su admisión va a ser vida de entre los muertos. O sea, buenas noticias. Esto es maravilloso. Y está hablando al pueblo de Israel. Y el 16 dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y aquí Pablo empieza a desarrollar su enseñanza de una manera más que el pueblo lo puede entender más fácil. Hace algo maravilloso. Aquí él va a usar el ejemplo de dos árboles, un árbol bueno y un árbol malo. Y está hablando de lo que es el pueblo de Israel y de los gentiles. Y cuando Pablo habla de un árbol de olivo, era para el pueblo de Israel algo muy significativo, porque cuando la Biblia habla de un árbol de olivo, el libro de estudio incluso nos da algunos ejemplos en cuanto a esto, y él dice al principio lo que cita Jeremías en el capítulo 11, verso 16, y dice, olivo verde, hermoso fruto, y en su parecer, dice, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre, y habla del pueblo de Israel, y también tiene otros pasajes. También habla del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, dando citas donde el Señor compara al pueblo de Israel con un árbol de olivo. O sea, tenía un significado valioso. En otras palabras, eso es un resumen. Tenía un significado muy importante para el pueblo de Israel, el árbol de olivo, y mucho lo vemos a través de la enseñanza de la palabra del Señor. Y en las prácticas antiguas, el libro de estudio dice que se usaba en celebraciones de mucha importancia, y llegó a ser tan cuidado, llegó a ser tan especial, que un tiempo se prohibió que se usara en ciertas celebraciones, porque podían ser celebraciones no dignas de que el árbol de olivo estuviera ahí. O sea, mucho valor. Comparar el pueblo de Israel a un árbol de olivo aquí en esta analogía de Pablo, y luego, por otro lado, el pueblo gentil, el resto del mundo, comparado con un árbol, por así decirlo, que no sirve para nada, no muy bueno. Un árbol vivo, un árbol muerto. Piense usted como un árbol frondoso, lleno de ramas muy lindas, con mucha vida, y piense aquí por otro lado, un árbol que está seco, ¿ok? Y vamos a ver la analogía que hace Pablo, que al final él dice que es contra naturaleza, porque
Yo no sé mucho de jardinería ni de eso, a mí hábleme más de metales y de esas cosas, pero para las personas que saben de jardinería y algunos otros comentaristas que dicen que lo usual es que usted injerte una rama buena en un árbol, pero no que va a injertar una rama mala en un árbol. Y la analogía que hace Pablo aquí es de que el árbol frondoso, el árbol de vida, es el que va a recibir las ramas que ya se están muriendo. O sea, eso es lo que va a hablar Pablo en este pasaje. Entonces dice, sigue el 17 y dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, o sea, algunos de los judíos fueron quitados, fueron cortados del pueblo de Israel, de este árbol frondoso, dice, y tú siendo olivo silvestre, habla a los gentiles, o sea, un árbol, una enredadera, como diríamos en mi pueblo, mejor no digo porque es un chirrión, así dicen allá, un chirrión, un arbolito seco que solo tiene una o dos ramas y no sirve más que para tropezarse en él, ¿ok? Entonces dice, y tú siendo olivo silvestre, ha sido injertado en lugar de ellas, de esas ramas desgajadas del olivo, dice, ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, ¿cómo podemos ver esto nosotros? O sea, qué privilegio el de nosotros los gentiles, qué regalo más lindo de parte del Señor. El hecho de que aquellas ramas fueran cortadas, el hecho de que aquellas ramas fueran desgajadas de aquel árbol, fue por el rechazo y por no haber recibido al Mesías, fue por no haber aceptado a Cristo como el Mesías, como el Hijo de Dios. Entonces fueron desgajadas unas ramas, pero nosotros no éramos pueblo de Israel, no éramos pueblo escogido de Dios. Pero al ser aquellas ramas desgajadas, dice Pablo, entonces el Señor agarró aquel arbolito que yo hablaba, el que servía para tropezarse, aquel que está seco, aquel que solo tiene aquel que tiene ramitas ahí, dice, y corta una rama y la injerta en ese olivo. O sea, está dando vida. Pero fíjese lo importante, dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. El pueblo de Israel está representando ese olivo, pero nosotros nos damos cuenta quién era que daba vida a aquel olivo, quién era que alimentaba aquel olivo. La palabra del Señor en otra parábola dice de que los pámpanos tienen que estar unidos, pegados a la vid, para que puedan llevar fruto, porque si aquel es arrancado de la vid, es desconectado, entonces no hay fruto. Entonces aquí nos podemos dar cuenta de que la raíz, esa rica savia del olivo, no es otra cosa más que la presencia de Dios. Y si nosotros fuimos hechos partícipes de estar en la misma presencia de Dios por medio de Jesucristo, piense cuán grande privilegio, con cuánto amor Dios nos ha amado. Cómo Dios nos escogió, cómo Dios nos apartó. El plan perfecto de Dios es que la humanidad se salve completamente, que todos puedan venir al arrepentimiento, que no se quede ninguno tan solo sin alcanzar salvación, sin alcanzar vida eterna. Entonces dice Pablo en el 18, ¿por qué les digo que tenemos que verlo como qué gran privilegio, como gran regalo de Dios por parte de su gracia? Vea lo que dice el versículo 18, dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz te sustenta a ti. O sea, no podemos nosotros venir a jactarlos de que, qué importante soy, arrancaron a uno para ponerme a mí, de ninguna manera. Nosotros no podemos pensarlo de tal manera. Nosotros tenemos que verlo con ojos de gratitud. Tenemos que pensar en la grande misericordia de Dios, de dónde el Señor nos sacó. Aquí Pablo, yo sé que por supuesto él está hablando a otras personas en ese momento, en aquel tiempo, y les está dando ejemplos, pero tú que ya has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pregúntate, ¿de dónde te sacó el Señor? ¿Podría causar esto en ti alguna jactancia?
Lo único que causa en nuestros corazones es gratitud. No hay ningún otro sentimiento ni ninguna otra cosa que podamos experimentar en nuestra vida sino solo gratitud. ¿Y a qué nos lleva eso? ¿A qué nos lleva esa gratitud? A hacer todas las cosas como un acto de adoración al Señor. Que nuestra vida toda sea un culto racional al Señor. Que nosotros veamos y anhelemos en nuestros corazones que cada una de nuestras acciones, donde quiera que estemos, como sea que estemos, sea únicamente para adorar y glorificar el nombre del Señor. Eso es lo que debe despertar en nosotros, el anhelo, las ganas de adorar a Dios con todos nuestros corazones. Y al momento de que nos damos cuenta de que estamos haciendo todo como un acto de adoración al Señor, entonces vas a ir conociendo más del Señor, vas a aprender más del Señor, vas a crecer con el Señor. Jesucristo va a tomar más lugar en tu vida. En otra clase un día vamos a explicar, hay algo bien importante de poder entender cómo opera Dios, cómo eres tú en Jesús, cómo Dios te ve a ti en Cristo y cómo Dios te ve a Cristo en ti, y esto tiene que ver con eso. O sea, entre más tú te llenas de Jesucristo, entre más Cristo desvanece a Olver en sí, entonces vas a despertar todo ese amor de parte de Dios en tu vida para poder ir a bendecir a otros, para poder anhelar que lo mismo que tú recibiste lo reciban otros. Por eso nosotros no nos podemos jactar contra otras personas. En este caso dice Pablo, no te puedes jactar ante las otras ramas, porque nosotros no somos merecedores de esta gracia. En el gran amor de Dios, Él nos ve con ese amor, nos aparta, nos salva, nos injerta en ese olivo. Y dice el 19, el 20, el 19 dice, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Lo mismo, o sea, no nos podemos jactar con este tipo de pensamiento. No podemos decir tal manera. No puedo decir yo soy tan importante porque aquella rama que se veía tan verde y frondosa fue arrancada para que yo, este chirrioncito seco, este palito que solo estorbaba para tropezarme, entonces fuera injertado. No podemos pensar tal cosa. Lo único que puede traer a nuestro corazón es gratitud, y al mismo tiempo, al crecer, al que Jesucristo vaya llenando más mi vida, el deseo de que otros también puedan venir a conocer lo que ha transformado mi vida, que es Jesucristo. Entonces, eso es lo que Pablo está diciendo. El 20 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, es lo que les decía al principio, ojo con esto, por la fe estás en pie. No hay otra cosa, hermanos. Esto nos lleva otra vez a remontarnos a las clases pasadas. Pero tú, oh gentil, ahí Pablo está diciendo, si las ramas, aquel que ellos eran pueblo de Dios, que tenían todas las señales, que rechazaron al Mesías, fueron desgajadas por su transgresión o por su desobediencia, por su incredulidad, dice Pablo, dice, pero tú por la fe estás en pie. No hay más, solo es la fe. La fe es lo único que nos va a mantener en pie. ¿Y qué dice la palabra del Señor en cuanto a la fe? ¿Por qué viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, si nosotros queremos permanecer en pie, si nosotros queremos ser no incrédulos, sino que queremos vivir para honrar a Dios y no jactándonos, entonces tenemos que reconocer, humillarnos a nosotros mismos y reconocer que lo único que va a ser bien para nuestras vidas, entonces es la fe en Jesucristo. Busquemos de Dios por medio de su palabra. Amémosle con todos nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo Pablo. Dice, porque si Dios no perdonó dice en el mismo versículo, estás en pie por la fe, dice, no te ensoberbezcas, sino teme. O sea, estamos en pie por la fe, entonces no hay que endurecer nuestra cabeza, sino que hay que vivir con el respeto reverente al Señor, que nosotros tenemos que vivir honrando al Señor. El 21 dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ni tampoco te perdonará. O sea, no hay que pensar de que
que ya lo tenemos todo, sino que tenemos que tener ese pensamiento. O sea, si tú no temes a Dios, si tú no reconoces que Dios es todopoderoso y que Jesucristo es por quien puedas alcanzar salvación, entonces no vas a alcanzar, no lo vas a alcanzar. Porque si Dios, aquellas ramas que había llamado a su pueblo, no ahora están fuera de la jugada, están en disciplina, están cortados por haber rechazado a Jesucristo, entonces lo mismo va a pasar. Eres gentil, rechazas a Cristo, entonces también estás fuera de la jugada. No hay más que hacer. O sea, tienes que reconocer de que la salvación viene por medio de Jesucristo. Tú, gentil, si no tienes cuidado y rechazas a Cristo, estás fuera de la jugada. Está diciendo Pablo en su palabra. Entonces hay que reconocer de que por la fe en Cristo somos justificados. Dice el 22, mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Ojo con este pasaje, ¿ok? Ojo con este pasaje. Esto es muy interesante. Si nosotros genuinamente nos arrepentimos y aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, entonces nosotros sabemos de que si tenemos el fruto del Espíritu, que si hacemos las obras de mi Padre, dice Jesucristo que está en el cielo, si llevamos buen fruto, la palabra dice por su fruto los conoceréis. Si todas estas cosas pasan en nuestra vida, entonces nosotros somos hechos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No hay tal cosa que nos arranque, somos hechos sus hijos. Pero aquí Pablo está hablando al pueblo judío en esta parte. Ojo con los pasajes, ojo con los versículos, ojo como lo lee. Entonces dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Si permanecéis en esta bondad, pues de otra manera tú también seráis cortado. Lo tenemos que leer de tal manera como pasó con las otras personas. Fueron cortados por la incredulidad de no recibir a Jesucristo en ese momento. Judío, tú que aún no has conocido de Cristo por ignorancia, pero que ahora tienes la oportunidad de darte cuenta, tú que estás en Roma, para hacer esto, entonces, ojo, hay que recibir a Jesucristo, hay que hacer estos cambios, hay que aceptarlo, hay que reconocer de que Él es el Mesías para que tú no seas cortado. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Les digo, hay cosas de estos pasajes que aún no vemos. Aún va a pasar con Israel. El Señor tiene su plan de trabajar con el pueblo de Israel, como lo habíamos leído en el pasaje anterior. Cuanto más su plena restauración en el versículo anterior. Y aún ellos, aquellos judíos rebeldes, caídos, aquellas ramas cortadas que están abajo, aquellos que el Señor tiene fuera de la jugada, si no permanecieren en incredulidad, por lo que acabamos de decir, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Ok? Y dice el 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, gentil, tú que el chirrioncito que fue arrancado, que es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. Recuerden lo que les decía al principio. Pablo dice contra naturaleza, algo que no es normal, algo que no ocurre, algo que no pasa, pero aún así por la voluntad de Dios, por su poder, por su soberanía, Él quiso injertarme en el olivo natural, en el genuino, en el verdadero. Él quiere darme de su savia, de su gracia, hacerme parte de su pueblo, hacerme su hijo. Entonces dice Pablo, le dice aquí, cuánto más estos que son ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Hermanos, es un pasaje diferente, es un pasaje que lo que queremos resaltar es cómo el Señor a nosotros los gentiles nos hace parte de su plan perfecto de salvación para el mundo. Hay cosas que aún no hemos visto. El pueblo de Israel
El Señor trabajará a su tiempo, a su manera. Hay profecías que aún no se han cumplido. Hay cosas que veremos en el futuro de la manera como Dios las quiera hacer con el pueblo de Israel. Lo que aquí queremos darnos cuenta y lo que queremos resaltar y lo que queremos dejar saber es que aún en medio de una situación difícil, aún en medio de un rechazo al Mesías que no hubiese sido lo correcto, aún al final de aquello que pasó con el pueblo judío, nosotros alcanzamos misericordia. El Señor nos alcanzó por medio de su Hijo Jesucristo y el Señor nos injertó, nos hizo su pueblo, nos hizo sus hijos para que aquella raíz que sustenta el árbol, aquella savia que nutre las ramas, también nos nutriera a nosotros, los gentiles. Lo que podemos decir, Dios es fiel, no hay más. Él siempre permanecerá fiel. Él en su plan perfecto, en su divino amor, Él tiene todo hecho, trazado, calculado para que nosotros, los gentiles, también formemos parte de su pueblo, para que nosotros también tengamos salvación y vida eterna. Como lo leímos aquí, recuerden algo muy importante, algo en lo que debemos de meditar en todo momento. Pablo dice a los gentiles, pero tú por la fe estás en pie. No decaigamos nosotros, que la fe de Dios nos mantenga en pie. Y como lo decíamos, la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Agarremos el escudo, revistámonos del poder de Dios por medio de su palabra y podamos nosotros con su palabra defendernos de los dardos de fuego que Satanás tiene enviando constantemente a cada uno de nosotros. Solo la fe en Jesucristo, solo por medio de la fe en Jesucristo, tú que no conoces del Señor, es lo único que te hará justo delante de Dios Padre. La fe en su Hijo amado Jesucristo, el reconocer de que eres pecador y que necesitas ser liberado por el Señor de la esclavitud del pecado, de la esclavitud a la carne, a los deseos mundanos. Entonces solamente Jesucristo podrá salvarte. Solo por la gracia, la fidelidad de Dios puede ser injertado contra naturaleza en un olivo que es genuino. Entonces, meditemos en eso, pensemos en eso y démosle gracias al Señor porque en su amor perfecto Él tenía un plan para redimirnos. Que el Señor les bendiga, que pueda ser de bendición esta clase para ustedes y alistémonos, preparémonos para el 17 poder compartir ya clases presenciales en la iglesia. Todas las medidas de seguridad, pero les aseguro que va a ser de mucha bendición. El podernos ver, el poder participar, el no tener que ver solo mi cara durante ahorita ya más de 45 minutos, pero que podamos hacerlo todo para honra y gloria del Señor. Que el Señor les bendiga, estemos orando para ahorita el culto que va a comenzar en unos minutos, para que el Señor pueda glorificarse y para que el Señor pueda tocar el corazón de nuestros unos. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.